La entrevista. La entrevista es una técnica de investigación intensiva que se utiliza para profundizar en aquellos aspectos más teóricos y globales que constituyen el discurso especializado sobre un tema y los fundamentos en que éste se apoya. En todas las modalidades que puede adoptar se reproduce la misma representación. Es un diálogo a solas, cara a cara, directo y espontáneo, y con un elevado nivel de concentración e intensidad. Siempre se estructura en torno a las preguntas del investigador y las respuestas del informante. En las diversas formas de la entrevista se dan dos características que delimitan su desarrollo. Se realiza a partir de unos intereses informativos con un guión previo y el discurso invariablemente es individual. El entrevistado es quien tiene la palabra, porque él es el que sabe, es el que posee la información buscada, lo cual le dota de la potestad de llevar la entrevista a su voluntad. La entrevista funciona con estímulos o ítems enunciativos del tipo: me gustaría que habláramos de, quisiera conocer su opinión acerca de, lo cual deja abierto tanto el abanico de respuestas del informante como la misma estructura del discurso. Se trata, por tanto, de un encuentro abierto, en el que el investigador siempre debe mantenerse con una actitud metodológica no directiva, incluso en el caso de las entrevistas semidirigidas. Las manifestaciones de los entrevistados se registran, transcriben y a partir de las transcripciones se interpretan y analizan de forma parecida a como se hace en un grupo de discusión, con una drástica diferencia. En las diversas formas de la entrevista del discurso es individual, mientras que el discurso del grupo es fruto de la interacción entre sus integrantes, por lo tanto, colectivo. 1. Antecedentes de la entrevista. Fundamentos teóricos y empíricos. Las referencias o antecedentes más directos de la entrevista en profundidad podemos encontrarlos en la entrevista clínica y en la entrevista enfocada. La entrevista clínica indaga en el paciente para conocerle y establecer los procesos psicológicos por los que actúa de una manera determinada. El guión de la entrevista puede ser poco o muy detallado, y por ende la intervención del investigador en ella también puede ser muy variada. 2. La entrevista enfocada. Indaga en una experiencia concreta del informante sobre la que se desea saber y cuyos efectos quieren analizarse. Se estructura en torno a las preguntas del investigador y respuestas del informante, lo cual produce un flujo de información que va dotando de contenidos a la entrevista. La adaptación de ambas modalidades a la investigación comercial se traduce en los dos tipos de entrevista más utilizados: la denominada entrevista en profundidad, en la que se trabaja con indicaciones de carácter genérico sobre lo que se busca y será la propia dinámica de la entrevista la que haga emerger los temas, y la denominada entrevista semiestructurada, en la que se trabaja con unos contenidos y un orden preestablecido, dejando abierta la gama de posiciones que desee manifestar el entrevistado. 2. Características generales de la entrevista. La entrevista busca 1. Saber. La finalidad de la entrevista está claramente definida: obtener información sobre un asunto predeterminado por el investigador. En la captación ya se pone de manifiesto este hecho. 2. Precisión. Invariablemente se busca que la información sea lo más precisa posible. Una vez que se produce el encuentro entre ambos es porque el informante ha aceptado la realización de la entrevista, lo cual permite exigir al entrevistado, aunque será este quien defina de qué quiere hablar y de qué no. 3. Asociación libre. Se pretende conseguir del entrevistado que vaya realizando asociaciones libres. Toda investigación cualitativa busca aprender los significados que los informantes atribuyen a los temas sobre los que se pregunta. Para conseguirlo, ha de permitirse al entrevistado que sea él quien ordene libremente su discurso. 4. Escucha activa. El entrevistador debe mantener una actitud activa durante toda la entrevista. Su silencio ha de ser interrogativo y no pasivo. La atención flotante, es decir, el interesarse tanto por la expresión literal de lo que el entrevistado dice, como por los símbolos significantes, las asociaciones que remiten al universo de referencia y simbólico del entrevistado, ha de ser constante. 3. Lo común es muy complejo. La entrevista en investigación comercial produce una situación muy común, dado que, como ya se ha dicho, consiste en el encuentro entre dos personas.
para conversar sobre un asunto concreto. La descripción de los aspectos más concretos de la entrevista nos obliga a aproximarnos a los dispositivos implicados en ella, porque la determinan, la delimitan y establecen el muy complejo marco en el que ésta se desarrolla. Consideramos tres grandes áreas para la explicación: el proceso de comunicación, el entramado psicosocial en el que se desenvuelve y los roles desempeñados por ambos interlocutores. El proceso de la comunicación. La comunicación es un proceso en el que están implicados tres procesos que vamos a explicar a continuación. El primero es proceso informativo. La información siempre es un elemento decisivo para alcanzar el objetivo básico de la investigación. Entonces, las dos acepciones serían, dentro del proceso informativo, el dar a conocer. Esto sería dar a conocer como un mundo de ideas e incluso leyes que son propias y se buscan universalizar. Y dar forma sustancial, que sería que pues, el informante, a través de su discurso, pues, va construyendo y moldeando una realidad que va dando forma al objeto de estudio. El segundo sería el proceso interactivo y de la comunicación no verbal. Para conseguir informantes y para lograr de estos la información más completa posible, pues deberá poner el entrevistador en juego todos sus conocimientos, recursos y habilidades. Recordemos que en una entrevista pues hay un grado de interacción e intimidad entre el investigador y el informante. Entonces, el investigador ha de ser consciente que desde el momento de la captación actuarán todos los elementos de la comunicación humana. Con la fuerte interacción no verbal que se da entre el entrevistador y el entrevistado, se llega a comunicar sus intereses, sus dudas, sus inquietudes, es decir, potencia y favorece la labor del entrevistado al informar. El entrevistador deberá ser consciente de utilizar en beneficio de la obtención de la información. Esto le permitirá al entrevistador pues, manejar mejor la entrevista en la medida en que el entrevistado le esté diciendo cosas con su cuerpo. El tercero sería el proceso interpretativo. Durante la realización de la entrevista, el entrevistado y el entrevistador ponen en juego sus capacidades interpretativas, obviamente con fines distintos. El entrevistado pues trata de adivinar qué es lo que realmente quiere saber el entrevistador y sobre todo para quién y para qué es la información que va a proporcionar. El investigador ha de detectar las posibles contradicciones y ambigüedades, dudas, imprecisiones en lo que puede caer el entrevistado y puede ponerla de manifiesto para tratar de aclararlas. La comprensión en el entrevistado dará la ocasión de que se realicen nuevas aportaciones que darán mayor profundidad a la entrevista. Tenemos que existen elementos básicos que intervienen en una situación de la comunicación interpersonal y que todo investigador debe conocer. Las preguntas se las formulará el analista con el doble propósito de probar hipótesis y hacer inferencias sobre características del discurso, sobre los efectos de la comunicación, sobre las causas o antecedentes del mensaje. En primera tenemos el quién dice, el emisor del mensaje, la fuente que produce la información y las características que lo definen. ¿Por qué dice? Alude al proceso de codificación. En la investigación comercial, la respuesta es relativamente clara, porque el investigador lo pide y con eso es suficiente. ¿Cómo dice? Atiende al medio o canal a través de la que se produce la comunicación. ¿Qué dice? Es el mensaje, la razón principal por la que se hace la entrevista. Saber lo que piensa, lo que siente, lo que hace el entrevistado respecto al tema, porque él es el que se le ha pedido hablar con él. ¿A quién dice? El receptor de la comunicación es el investigador y sus características personales influyen siempre en el informante y determinan sus contenidos. ¿Con qué efecto dice? Este es el proceso de decodificación. El investigador, durante la entrevista, va teniendo una comprensión del discurso de su interlocutor y asimismo va manifestando interpretaciones y pues formula preguntas sobre el discurso elaborado por el entrevistado. ¿Qué interferencias se producen en lo que se dice?
A lo largo de la entrevista pueden aparecer interrupciones de otras personas, llamadas de teléfono, etc., que dificultan la comprensión completa o parcial de algún contenido expresado por el investigador. Por el entramado psicosocial. El entrevistado y el entrevistador han acordado una cita para hablar de un asunto en particular, pero en todo lo demás queda abierto. Las preguntas y las posibilidades de respuesta pues no se saben, quedan al albur de ambos interlocutores. El investigador debe mantener una actitud metódica, no directiva, limitando su intervención a las respuestas de los temas y formulación de preguntas. También en el resto debe funcionar como espejo, que devuelve sus opiniones al entrevistado. Frenos y alicientes para dar información. Frenos. Las resistencias que pueden aparecer son muy distintas. Unas veces se manifiestan y otras no. Las barreras se pueden manifestar en forma primera, que se llama carencia de tiempo, que dicen: estoy muy ocupado estos días, esta semana estaré de viaje. Ante esta dificultad, el entrevistador ha de mostrarse flexible, tanto en la captación de la entrevista, ofreciendo un abanico de opciones al informante para poder concretar la cita, como en su duración y desarrollo. Además, la atención y la información van decreciendo según avanza, lo que se traduce en una cierta premura por concluir. Amenaza narcisista. Estas personas dicen: no sé si yo seré la persona más adecuada o no sé si yo podré ayudarles. Se presenta la amenaza del ego y se debe preservar la autoestima, como diciéndoles: lo que quiero es conocer sus puntos de vista. Inhabilidad. Este es que no todo el mundo es igual de competente a la hora de transmitir información. Esta dificultad requiere un esfuerzo extraordinario por parte del investigador para conseguir del entrevistado la información buscada. Olvido. Estas personas son aquellas que dicen: no me acuerdo o no sé qué te iba a decir. Implica que el entrevistador debe crear una red de asociaciones para enlazar los diferentes aspectos y favorecer la evocación del informante. Confusión. Cuando el discurso es impreciso, poco claro y desordenado. El entrevistador debe hacer la revisión de la información. Alicientes. Las razones que actúan a favor de acceder a un encuentro con un investigador para proporcionarle la información que pretende son muchas y muy variadas. Entre estas podemos mencionar el altruismo, que son los que dicen: espera haberte sido de ayuda. En este sentido, muchas veces, sobre todo cuando la captación se ha realizado mediante redes naturales, la concesión de la entrevista responde a favor personal. El halago narcisista. He sido elegido. Es otra de las razones que impele a aceptar ser entrevistado. El mismo hecho de solicitar la entrevista por el reconocimiento que lleva implícito de que posee una información que a nosotros nos interesa. El deseo de hablar y ser escuchado. Alguien me escucha. Hay ocasiones en que la predisposición favorable se deriva del deseo. La recompensa es extrínseca. Yo también gano algo. Esta frase a la ganancia que se puede obtener de una entrevista puede ser muy diversa, desde un obsequio hasta un resumen ejecutivo de conclusiones. El entrevistador. El técnico que realiza la entrevista debe potenciar los alicientes que mueven al entrevistado y eliminar los frenos que restringen su disposición a dar información. Para ello, la entrevista cuenta con algunos recursos. Una es la exigencia. No es posible poder exigirle al entrevistado, por lo que el comienzo de la entrevista es un momento adecuado para plantearlo con: me he preparado un guión de los temas que quiero tratar contigo, pero me interesaría que seas tú el que vaya aportando los aspectos que consideres pertinentes. Durante la entrevista, el investigador debe persistir con esta actitud. Asociación libre. Se pretende que el entrevistado siga su propio hilo conductor. El investigador debe potenciarlas con preguntas directas: ¿por qué? O en tu opinión. Mantener atención flotante. Supone que ha de interesarse tanto por la expresión literal de lo que cuenta el informante como por los símbolos significantes.
Nos ayudará a entenderla y a conservar la atención en su discurso el uso de alegorías, metáforas, imágenes u ejemplos. La escucha activa. Una buena entrevista requiere del técnico una actitud de escucha activa, en la que la interpretación es constante durante toda la entrevista. Ha de poner en juego todas sus habilidades para obtener la información que persigue, y eso solo lo logrará si entiende al entrevistado. Otro punto importante entre el entrevistador y el entrevistado son los roles, por los que optan uno y otro advierten sobre el tipo de relación que se quiere establecer y el plano en el que se quiere que se desenvuelva. Estos planos se dividen en dos, simétrico y asimétrico. El simétrico es el rol asumido que pretende establecer una relación de igualdad. Se da cuando los dos interlocutores se presentan y actúan en un plano de correspondencia, mientras que el asimétrico, el investigador y el entrevistado podrán adoptar varios roles, donde se sitúe la superioridad, la inferioridad o el extraño o de miembro. La discusión en grupo aplicada a la investigación comercial tiene por objeto el conocimiento de las realidades sociales y de mercado. Las condiciones en que tiene lugar un grupo de discusión se agrupan en tres categorías: estructura, desarrollos y contenidos. La investigación se lleva a cabo siguiendo diversos procesos con 4 fases genéricas: diseño, organización, funcionamiento y análisis. Estructura. La principal función es garantizar un buen funcionamiento, lo cual se consigue porque permite ordenar y normalizar el grupo y o los efectos de los miembros del mismo. Los 3 elementos son los relacionados con las características personales de los asistentes a la reunión, las características relativas a la tarea para la que se organiza el grupo, las características físicas, técnicas y simbólicas de la sala en la que finalmente se compone el grupo. Los procesos que intervienen en una estructura grupal son también muchos y muy complejos. Tienen que ver con los intercambios que se producen en el transcurso de la sesión entre los diferentes elementos que lo integran. Las interacciones que tienen lugar entre los participantes en la reunión, la calidad de la comunicación, los canales de comunicación y las acciones que se desplieguen durante el quehacer del grupo. El liderazgo, la distribución del poder dentro del grupo. Y las normas del funcionamiento. La cohesión que puedan alcanzar los participantes en el grupo depende de la afinidad entre los miembros, atracciones y rechazos entre los participantes, los acuerdos y desacuerdos respecto a los contenidos. Y por último, contenidos. El contenido es lo abarcado por el grupo y lo que será sometido al análisis. Es lo que se busca conocer con la investigación, es la esencia, lo realmente importante y lo que da sentido a todo cuanto venimos diciendo. Por contenidos entendemos sobre todo y fundamentalmente el discurso elaborado por los informantes en el seno y durante el transcurso de la reunión, tanto lo explícito como lo implícito. La entrevista se organiza en torno a un pacto. El entrevistado acepta ser interrogado por el investigador y someterse a sus preguntas. Como paso inicial, el investigador propone temas. En la captación de informantes, se les dice la razón por la cual se quiere hablar con ellos, y se les proporciona una pequeña información sobre los temas que se van a tratar. De este modo, el entrevistado puede reaccionar de 2 maneras, ya sea queriendo saber para quién y para qué es el estudio, o pedir una solicitud de guión para conocer más del tema. El investigador en este punto está limitado a dar más información de la debida para que así las respuestas de la entrevista sean espontáneas y con naturalidad. El informante decide de qué hablar y en qué orden hacerlo. Para orientar el sentido de la información que se desea obtener, son determinantes las primeras preguntas que realiza el investigador. El entrevistado, a raíz de este proceso, elabora su propio proceso lógico y va elaborando sus respuestas, dando paso a un discurso independiente del guión predispuesto. El investigador aprovecha estos espacios para indagar sobre los aspectos de su interés sin romper la lógica que el entrevistado ofrece con sus palabras. Hasta este punto, no podemos olvidar que el entrevistado sabe que su información será grabada, transcrita, interpretada y analizada.
Las muestras necesarias para trabajar y obtener los datos que se buscan con la entrevista se establecen sobre la base de las necesidades de información, es decir, las características de los informantes, o sea, el target. Se busca una gama que represente al universo que se quiere conocer. Esto quiere decir que los entrevistados se seleccionan en función del contexto del que forman parte y es de interés para la investigación. Para encontrar a los informantes y establecer con quién queremos hablar, se requiere de 3 tareas básicas. La número 1 es determinación abstracta. Esto es, establecer todas las posiciones que le interesa estudiar al investigador respecto al tema, o sea, la más completa representación ideológica, y establecer tipos de roles teóricos. El investigador debe hacerse la pregunta ¿quiénes tienen la información? La respuesta de esta definirá las características de los entrevistados. La selección debe ser deliberada, una selección mediata, pensada y repasada, intencionada, que se busquen informantes con ciertas condiciones como su actividad, trabajo, puesto que desempeñan, hábitos, entre otras cosas, y dinámica, una investigación profunda y clara que implique una búsqueda activa. El área número 2 para la selección de informantes es clases de informantes. El investigador debe plantear las posibilidades con las que cuenta y hacer una selección precisa de interlocutores futuros. Para lograrlo, el investigador debe hacerse las siguientes preguntas. ¿Quiénes son los más asequibles? Encontrar un informador que presente menos barreras de acceso. ¿Quiénes están dispuestos a dar la información? Encontrar informantes que reúnan las condiciones deseadas y que estén dispuestos a colaborar con el estudio. Y por último, ¿quiénes son capaces de darla con precisión? En caso de que el informante no hubiese proporcionado la información deseada, esto obliga al investigador a la búsqueda de un nuevo informante. Y por último, el área número 3 para la selección de informantes es el proceso de saturación. En las prácticas de investigación de mercados, el factor más determinante del número de entrevistas es el presupuesto. El investigador, en este punto, está obligado a encontrar un equilibrio entre el rigor, la fiabilidad y el presupuesto con el que se cuenta. Captación de informantes. Para poder contar con los informantes ya definidos y seleccionados, se ha de proceder a su captación, lo cual también entra en cierta dificultad. El procedimiento que se sigue son 2 modalidades que son diferenciadas por Jesús Ibáñez. La primera es redes primarias, que son las creadas artificialmente. Se trata habitualmente de empresas que entre la prestación de sus servicios está el de proporcionar informantes de acuerdo con las características especificadas por el Instituto de Investigación. Estas empresas captadoras cobran al instituto una cantidad ya preestablecida por cada entrevista, pero para esto se ha de ser muy riguroso en la observación del cumplimiento de las especificaciones dadas, ya que pueden presentarse algunas incorrecciones en la muestra de informantes proporcionados. Por ejemplo, la búsqueda de nuevos informantes que cubran las definiciones observadas, la pérdida de tiempo o el retraso en el estudio. La segunda son las redes secundarias o naturales, que son las que forman parte del entorno natural del investigador y se ponen en práctica cuando el investigador acude al conjunto de las relaciones profesionales o personales para contar con los informantes. Por ejemplo, el listado de trabajadores, de proveedores, de clientes, etc. Después vamos con el funcionamiento. La entrevista debe proporcionar las informaciones que el investigador busca y para lograrlo es necesario preparar el trabajo que va a realizar. Esto se desglosa en tres funciones, que es antes, durante y después. Después vamos con el funcionamiento.
La entrevista debe proporcionar las informaciones que el investigador busca y para lograrlo es necesario preparar el trabajo que va a realizar. Esto se desglosa en tres funciones, que es antes, durante y después. Bueno, antes, aquí se prepara un guión, un esquema que vaya señalando la dirección en la que se quiere ir. Será de gran utilidad para el entrevistador, ya que tiene varias funciones. Después vamos con el funcionamiento. La entrevista debe proporcionar las informaciones que el investigador busca y para lograrlo es necesario preparar el trabajo que va a realizar. Esto se desglosa en tres funciones, que es antes, durante y después. Bueno, antes, aquí se prepara un guión, un esquema que vaya señalando la dirección en la que se quiere ir. Será de gran utilidad para el entrevistador, ya que tiene varias funciones. Después vamos con el funcionamiento. La entrevista debe proporcionar las informaciones que el investigador busca y para lograrlo es necesario preparar el trabajo que va a realizar. Esto se desglosa en tres funciones, que es antes, durante y después. Bueno, antes, aquí se prepara un guión, un esquema que vaya señalando la dirección en la que se quiere ir. Será de gran utilidad para el entrevistador, ya que tiene varias funciones. La siguiente fase es Después vamos con el funcionamiento. Y es ya cuando la entrevista debe proporcionar las informaciones que el investigador busca y para lograrlo es necesario preparar el trabajo que va a realizar. Esto se desglosa en tres funciones, que es antes, durante y después. Bueno, antes, aquí se prepara un guión, un esquema que vaya señalando la dirección en la que se quiere ir. Será de gran utilidad para el entrevistador, ya que tiene varias funciones. Después vamos con el funcionamiento. Ahora vamos a hablar sobre la entrevista debe proporcionar las informaciones que el investigador busca y para lograrlo es necesario preparar el trabajo que va a realizar. Esto se desglosa en tres funciones, que es antes, durante y después. Bueno, antes, aquí se prepara un guión, un esquema que vaya señalando la dirección en la que se quiere ir. Será de gran utilidad para el entrevistador, ya que tiene varias funciones. Después vamos con el funcionamiento. La entrevista debe proporcionar las informaciones que el investigador busca y para lograrlo es necesario preparar el trabajo que va a realizar. Esto se desglosa en tres funciones, que es antes, durante y después. Bueno, antes, aquí se prepara un guión, un esquema que vaya señalando la dirección en la que se quiere ir. Será de gran utilidad para el entrevistador, ya que tiene varias funciones. Después vamos con el funcionamiento. La entrevista debe proporcionar las informaciones que el investigador busca y para lograrlo es necesario preparar el trabajo que va a realizar. Esto se desglosa en tres funciones, que es antes, durante y después. Bueno, antes, aquí se prepara un guión, un esquema que vaya señalando la dirección en la que se quiere ir. Será de gran utilidad para el entrevistador, ya que tiene varias funciones. Después vamos con el funcionamiento. La entrevista debe proporcionar las informaciones que el investigador busca y para lograrlo es necesario preparar el trabajo que va a realizar. Esto se desglosa en tres funciones, que es antes, durante y después.
La distancia efectiva se Bueno, sitúa en un punto de antes equilibrio aquí entre se la prepara excesiva frialdad y la un excesiva guión, calidez. un esquema que vaya señalando la dirección en la que se quiere ir. Será este de gran utilidad para el entrevistador, ya que tiene varias La funciones. siguiente característica sería complicidad. Después vamos con el Esta cualidad funcionamiento. está vinculada con la anterior. La entrevista debe Y proporcionar esta las idea del informaciones que el investigador investigador es propiciar que el clima del busca encuentro y sea para abierto y lograrlo es entendido. necesario preparar el trabajo que va a realizar. Y para ello debe inspirar Esto se confianza y desglosa mostrarse en honesto. tres funciones, La que siguiente es antes, característica durante es y después. ecuanimidad e imparcialidad. Bueno, antes O sea, aquí es se ser prepara respetuosos con las opiniones y un guión, valoraciones de los entrevistados. un esquema que En vaya ningún señalando caso la el dirección en la que investigador se deberá quiere juzgar ir. a las personas o a sus Será este opiniones, de gran siempre utilidad para respetable entenderle para y el entenderle. entrevistador, ya que tiene varias La funciones. siguiente etapa es la discreción, que es una Después vamos con el característica funcionamiento. esencial. Se La debe de entrevista tener debe proporcionar las discreción en la informaciones que el capacitación del investigador busca y la para captación de lograrlo los es informantes, necesario preparar el trabajo porque que va tal a vez el realizar. cliente no desea Esto revelar se su identidad. desglosa en También se debe tres tener funciones, discreción que durante es la antes, realización, durante y que después. opera lo mismo de las mismas Bueno, circunstancias que en antes la captación, aquí se prepara pero hay más un guión, dificultad ya que un esquema que pues vaya es la señalando hora la de la dirección en entrevista la y que se están quiere frente a ir. frente y por lo tanto es Será más este de complejo, ¿no? gran utilidad para el Y la entrevistador, siguiente ya que tiene característica varias última es funciones. experimentado, es decir, Después vamos con tener el alguna funcionamiento. experiencia La realizando entrevista entrevistas, debe proporcionar las informaciones que el porque investigador esto nos busca va a y para llevar a lograrlo es que necesario preparar el la trabajo que va a experiencia nos lleva al realizar. conocimiento de las técnicas Esto se propias de la desglosa entrevista. en tres funciones, que es antes, Bueno, durante y después. todo lo mencionado Bueno, anteriormente antes aquí se es prepara necesario para un lograr que el guión, entrevistado un se sienta a esquema que gusto, vaya colaborador señalando y la dispuesto a dirección en la hablar. que se quiere Y ir. bueno, con esto terminamos el Será capítulo este de 4 gran de esta utilidad para el entrevistador, ya que tiene varias funciones.